en ocasiones anteriores, ahora estamos en esto, el próximo año estaremos consejero de la Judicatura, procurador de Derechos Humanos, presidente de la Corte de Cuentas. Y en esta ocasión se ha producido una de las peores crisis, porque el proceso ha venido deteriorando cada vez más su resultado. Una de las peores crisis. Yo sería más fuerte en el tema de llamar a los diputados haraganes, es decir, haraganes es como que son negligentes y no les ha, es decir, deliberadamente no eligen, no transparentan porque no quieren pensar o sencillamente no les interesa el tema, ¿no? No transparentan el Con proceso. el respeto de los diputados, por supuesto. No están evaluando quiénes son los mejores. En este caso, si se elige en este momento con 56 votos en un día, apresuradamente, nuevos 5 magistrados y una nueva sala, tendríamos un proceso en el que no se revisaron los antecedentes, no hubo posibilidad de hacer entrevistas públicas, no hubo participación ciudadana. Esto deriva o es básicamente derivado del interés de secuestrar, de capturar los poderes esenciales del Estado. ¿Para qué me sirve tener capturado una corte? Para manipular, por ejemplo, el Tribunal Electoral y nombrar un magistrado electoral ilegítimo como fue Julio Moreno Niño, para revivir partidos políticos que han sido cancelados por ley, para validar la dolarización y el Tratado de Libre Comercio. Para engavetar casos. Entonces dijéramos, hay una manipulación de esto. Yo quisiera destacar públicamente la honrosa excepción de la doctora Victoria de Avilés, que permanentemente se estuvo oponiendo a través de votos razonados a este tipo de manejos en la Corte. Y hoy ocurre lo mismo, agravado por intereses personales de los propios magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En el caso de los magistrados Calderón y Acosta, su interés personal de ser reelectos, y probablemente en el caso de la Corte en Pleno el interés de otros magistrados por llegar a la presidencia o a la Sala de lo Constitucional. Y por eso también vimos este manejo irregular de la propia Sala, de la propia Corte en Pleno, cuando ventila el tema si los magistrados Acosta y Agustín deben excusarse de seguir conociendo en el proceso. Es decir, ahora la Asamblea está hablando de designar por 43 votos de manera indebida a alguno de estos magistrados, y por ahí valdrá la pena analizar la trayectoria de algunos de estos magistrados electos ya en otras salas que ahora podrían tener pretensiones de llegar a la sala. Mira, esos son precisamente los escenarios. Juez, el Parlamento, ante el panorama poco alentador, baraja sus opciones, entre ellas la designación de magistrados ya electos en la Sala de lo Constitucional, o que los magistrados a sustituir puedan continuar en sus cargos, amparados en la Ley Orgánica Judicial. Esos son como los escenarios que está barajando. Uno es que por mayoría simple en la Asamblea Legislativa se pueda elegir o se pueda pasar magistrados de otras salas a la Sala de lo Constitucional y conformar así la Sala de lo Constitucional, ¿no? Que sería violatorio, entiendo, la ley, porque los magistrados deben ser elegidos por 56 votos, no por 43 votos. Pero, a ver, sí, ¿estos escenarios te parece que son una salida viable o sería siempre sobre lo mismo? Sí, estaríamos siempre sobre lo mismo, planteando una jugada política tanto de Corte Suprema de Justicia como de la Asamblea, pero esta jugada política trae graves costos a nuestro país. La institucionalidad queda tirada por los suelos, la Constitución de la República, como dijo un expositor, se convierte en un papel mojado que no se le da mayor importancia. La Constitución de la República, en el artículo 173, establece específicamente que la Corte Suprema de Justicia deberá ser, en el caso de la Sala de lo Constitucional, deberá ser elegido por la Asamblea. El presidente debe ser elegido por la Asamblea y ya dice de qué manera, es decir, con 56 votos. Obviamente hay otras interpretaciones que me parece que son interpretaciones un tanto interesadas para tratar de aprovecharse de la misma crisis para buscar algunas soluciones que vengan a satisfacer algunos intereses particulares, algunas ansias de poder que tienen muchas personas en este país. Pues, Rogel, ¿y los magistrados a sustituir pueden continuar en sus cargos amparados en la ley orgánica? Me parece de que no, es decir, los magistrados ante la no elección, obviamente, terminan el periodo para el cual fueron elegidos y ellos ya cesan en sus funciones. La cuestión es de que se está haciendo uso de algunas interpretaciones, decía, interesadas
basándose y sustentándose en lo que establece la ley orgánica judicial, que es una ley preconstitucional. Es decir, recordemos que en cuanto a lo que es la manera de integración de la Corte Suprema de Justicia, la Constitución del 83 sufrió reformas luego de los acuerdos de paz, y la ley orgánica judicial pues establecía ese mecanismo que en este momento quieren revivir, pero una ley orgánica preconstitucional no puede alterar los principios o los mecanismos que la misma Constitución señala. En consecuencia, me parece que es una solución interesada, y es una solución de la cual se quieren aprovechar aquellos mismos que han creado el problema. En consecuencia, es totalmente inaceptable vaciar de contenido, vaciar el espíritu que establece la Constitución. La Constitución ha establecido que en el caso de la Sala de lo Constitucional, los magistrados deben ser elegidos por mayoría calificada. Ok, lo que va a suceder en la próxima plenaria de la Asamblea Legislativa, que no recuerdo si es hoy o es jueves, ahora va a haber, ¿no? Sí, que es la última plenaria que tienen oportunidad los magistrados, para los diputados, para ponerse de acuerdo y poder elegir a los magistrados de corte. El panorama se ve bastante difícil, y el más probable es que se dé esta situación, que los diputados de los partidos de derecha utilicen los 43 votos y puedan nombrar, digamos, magistrados de otras salas para conformar la Sala de lo Constitucional. ¿Sería esto ilegal? Y por consecuencia, ¿sería una Sala de lo Constitucional ilegal? Por supuesto, no tiene su fundamento que requiere para elegir magistrados de corte. Porque si algo es estrictamente, debe aplicarse estrictamente a la Constitución, es en la elección del presidente y de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Es más, usted puede elegir y conformar las otras salas de los diferentes magistrados, y cada año, el día 1 de enero de cada uno de los años, se elige el presidente de las salas, magistrados de salas, tanto de lo civil, de lo penal, como de lo contencioso. Pero si algo proviene de la Asamblea, o sea, la facultad, la obligación que tiene, la atribución constitucional de la Asamblea es elegir magistrados, especialmente de la Sala de lo Constitucional, por la importancia que tiene la Sala de lo Constitucional en el manejo prácticamente de los recursos que constituyen verdaderamente el fundamento de la institucionalidad de este país en materia constitucional. O sea que todo debe de provenir de la Asamblea Legislativa para integrar la Sala de lo Constitucional. Cualquier otro tipo de maniobra, como dice el doctor Rogel, convertiría en ilegal esa actuación, y sería casi como una especie de fraude. Yo realmente no veo cómo pueda resolverse y elegir magistrados de la Sala de lo Constitucional, reacomodar de las otras salas para la Sala de lo Constitucional con 43 votos. En mi opinión, creo que eso está fuera de la ley. Doctor Morales, el otro escenario es que se regrese la lista, que es lo que han pedido algunos sectores, ¿no? Regresar la lista y volver a conformar una lista de candidatos a la Corte Suprema de Justicia, y bueno, de ahí elegir a estos magistrados, que tampoco hay un precedente, tengo entendido, en la Asamblea Legislativa, que regrese una lista de este tipo. Sí. Bueno, estamos presenciando un espectáculo lamentable donde se trata de manipular y torcer el derecho a la medida de los intereses políticos partidarios. Uno de los cuestionamientos que trata de hacerse, incluso desde la Asamblea Legislativa y la derecha legislativa, al tema de la lista del Consejo de la Judicatura, es al autoproponerse, ¿verdad? Tres concejales excedieron las facultades que expresamente les da la ley. Pero resulta que la Asamblea tampoco tiene facultades para devolver la lista. Entonces la pretensión de devolver la lista también excedería el tema de esas facultades. Es como el llamado a la Corte Suprema de Justicia de la Asamblea, ¿no? Bueno, miren, no elegimos por culpa de la Asamblea. Entonces, bueno, hay mucha moralidad, quieren elegir, tienen intención, pero en el caso del fiscal no les importa nada, y nos vamos al periodo que sea, se produce un fraude a la Constitución para mantener a Astor Escalante en el cargo y chantajear desde el partido Arena, si no eligen al mío, que siga Astor. Creo que sobre todo en este momento la fracción legislativa de Arena está tratando de secuestrar el proceso bajo la conducción partidaria del presidente Cristiani,
que mucha experiencia tienen en manipular la justicia, y basta recordar el caso del asesinato de los padres jesuitas para ello. Y frente a eso tenemos el otro escenario nada alentador de un FMLN que está aparentemente pretendiendo negociar el combo. Es decir, Arena lo traba, pues repartámonos en cuotas, el clásico 2, 2 y 1. Que se dice, 2, 2 y 1. El 2, 2 y 1 es una broma común en la Asamblea Legislativa cuando se elige pero Corte que se ha Suprema, materializado algunas veces. y que dice, bueno, 2 para Arena, 2 para el FMLN y 1 para el PCN, y que es lo tradicional, y a veces pierden esa correlación, pero en general es repartición de cuotas que va vinculada a la repartición de otras instituciones. Y el riesgo que Doctor, ¿usted cree que está el FMLN analizando el escenario, para ponerlo un poco más claro, ¿no? De cambiar magistrados por fiscal general de la República?